El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tu palabra dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué bueno es saber que cuando nosotros nos acercamos verdaderamente, genuinamente a tu presencia, lo primero que recibimos es descanso. O sea que si no hemos podido descansar, si todavía estamos en tribulación, si todavía estamos angustiados, si todavía estamos preocupados, es porque no hemos ido a tu presencia como debiéramos hacerlo. Por eso hoy te pedimos de todo corazón que nos permitas tener un momento íntimo contigo en el Espíritu. El Espíritu es la comunión, es la intuición, es la conciencia, no un tiempo de intimidad contigo en nuestra alma, porque tú andas buscando adoradores, dice la palabra, que te adoren, pero en espíritu y en verdad, y eso queremos hacerlo. No sabemos la manera correcta de hacerlo, por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, porque tú eres el que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. En nuestras fuerzas podemos equivocarnos y venir a orar en el alma, poniendo o anteponiendo los pensamientos o nuestras emociones que fluctúan y que constantemente están siendo bombardeadas. Es algo que no nos permite tener una genuina comunión contigo. Y hoy anhelamos eso, hoy anhelamos poder tocar el borde de tu manto como lo hizo aquella mujer que tocó tu manto que tenía flujo de sangre, y poder tener una verdadera intimidad contigo en este día. Por eso disponemos nuestro corazón, lo rendimos completamente ante ti y nos volvemos a ti con todas nuestras fuerzas, dejando a tus pies todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, toda nuestra área emocional. Llevamos a la cruz nuestra naturaleza carnal y pedimos, Señor, que seas tú el que habites en nosotros. Que esa palabra que expresó el apóstol Pablo pueda ser rema en nuestros corazones, decir que ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. Si somos nosotros los que vivimos en nosotros mismos, entonces lo que vive es lo que pensamos, lo que sentimos. Pero si tú eres quien vives en nosotros, entonces ya no es lo que nosotros pensamos, sino lo que tú piensas. Ya no es lo que sentimos, sino es lo que tú sientes. Qué bueno, Señor, es que tú puedas vivir tu vida a través de nosotros. Porque de nada sirve que tú estés en nosotros si tú no vives tu vida a través de nosotros. Y la única forma en que puedas vivir tu vida a través de nosotros es nosotros muriendo a ese viejo hombre y a esa vieja naturaleza. Muriendo al yo. Y hoy lo crucificamos ese yo en la cruz del Calvario. Ahí está juntamente crucificado contigo. Y ya no vivimos nosotros. Que seas tú el que vivas en nosotros. Que tú seas el que reacciones, que tú seas el que actúes, que tú seas el que tomes las decisiones en nuestra vida y no nosotros. Gracias, amado. Nos rendimos por completo ante ti, amado Dios, dándote gracias de todo corazón por el nuevo día, por la nueva ventana de oportunidades que abres para nosotros,
por el privilegio de poder escuchar el consejo tuyo cada mañana, recibir tu instrucción y permitir que cada día te conozcamos más y nos enamoremos más y más de ti. Gracias. Gracias por este momento. Tú que lo miras absolutamente todo, escudriña nuestros corazones y permítenos descubrir aquellas cosas que no están bien en nuestra vida para seguir adelante, cambiando y mejorando cada día como personas, porque son muchas las cosas que tenemos que cambiar y nosotros queremos cambiar, queremos ser esos hijos de los cuales tú te sientas completamente orgulloso. Eres bienvenido a este lugar, hemos venido a buscarte a ti, a honrarte a ti, así que la bendición más grande que hoy podamos recibir es poder contar con tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en este lugar, la unción de tu Espíritu, tu santa revelación. Muchas gracias a todos los que se unen en oración en esta hora, Señor, que tú los bendigas de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, que la gracia y el favor tuyo sea cayendo sobre cada vida, sobre cada familia, que la sangre bendita que tú derramaste en la cruz del Calvario sea protegiéndonos a todos nosotros y que nos permitas disfrutar de esta nueva jornada, de esta nueva oportunidad que nos brindas con toda la fe, creyendo que tú estás en control de todas las cosas. Eres bienvenido, mi amado, te doy gracias y te bendigo con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén y otro amén. Y amén, amén. Así sea, significa amén. Ay, qué bueno, familia, saludarlos de nuevo. Buenos días para todos. ¿Sí pudieron descansar ayer? Hagan una manito así. Sí pude conciliar el sueño. La Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Wow. Cuando Él es el que edifica, entonces podemos tener paz y podemos tener tranquilidad y podemos descansar, que es lo más importante. Una recomendación súper importante, porque estamos en un tiempo de conquista. Y yo sé que usted está conquistando muchas áreas en su vida. Yo sé que usted también está conquistando. Entonces, cuando usted está conquistando, algo que no puede perder de vista es que el enemigo no se queda quieto. Él no se queda quieto, Él quiere levantarse, Él quiere hablar para que usted no avance. Y estaba recordando que cuando el rey Saúl estaba al frente de Israel, había un filisteo gigante llamado Goliat. Era un hombre demasiado grande. Y todos los que veían a este filisteo, al verlo y al escucharlo, empezaban a temblar de miedo y quedaban completamente paralizados al punto que no podían avanzar hacia la conquista. El arma que usó el filisteo para derrotarlos fue sencillamente las palabras que decía el gigante. Si alguno me vence, entonces yo les serviré, pero si yo les venzo, ustedes me servirán. Demen a uno. Y hablaba con esa voz así que hablan los gigantes, que uno escucha un gigante de esos y empieza a temblar. Y el gigante dice, cuando vayas al examen médico te va a salir mal. No vas a poder pagar los servicios. Y te habla. No vas a poder obtener ese dinero que necesitas. El negocio que estás haciendo se va a caer. Y esas voces tienen como finalidad que tú te angusties, que te llenes de temor y tú no sabes qué hacer. No tienes empleo, no tienes para llevar el sustento a tu casa. Ahora viene diciembre, no hay para la cena de fin de año y tantas cosas. Quiebra financiera en el negocio y él te habla. De esa crisis no vas a poder levantarte. De esa cama no te vas a parar. Ese examen en tus pulmones no te va a salir bien. Y te habla. Es impresionante que David escuchó las mismas palabras que el pueblo había escuchado. Pero a pesar de que David escuchó esas mismas palabras, él no las aceptó en su corazón. Él no creyó esas palabras. Él creyó en su Dios. Él dijo, si Dios me ha defendido de las fieras del campo, ese Dios me va a defender de los filisteos circuncisos, este filisteo incircunciso. ¿Quién eres tú, Goliat, que has desafiado al Dios de los escuadrones de Israel? Yo te venceré, Dios te entregará en mi mano. Noten ustedes que ahora no solo el gigante hablaba, ahora el que hablaba era David.
Esto es interesante, porque las palabras tienen poder. A veces el enemigo nos habla y nosotros sencillamente nos quedamos callados, ¿no? David usó la espada de la palabra y dijo, no, yo te venceré, Dios te entregará en mi mano y daré tu cuerpo a las bestias. Y así como lo declaró, así ocurrió. Entonces el enemigo usa palabras. No acepte sus palabras. Y pueda que estés escuchando tantas cosas para desanimarte en la fe. Pero no te dejes, no los escuche. Que el Señor coloque un yelmo de salvación sobre nuestras vidas, que es como una especie de casco espiritual, para que sus dardos de fuego todos sean apagados. Yo sé que has estado viviendo una lucha muy fuerte a nivel interior y el enemigo te dice muchas cosas para desanimarte. Pero hoy en el nombre de Jesús reprendemos al enemigo y pedimos, Señor, que todas esas voces del infierno sean acalladas. Tú estás con nosotros, y así como David derribó a Goliat, hoy es un día en que veremos a ese gigante caer y le cortaremos la cabeza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así ocurrió, y así ocurrirá con cada uno de nosotros. No aceptes, cuida tus pensamientos, cuida lo que estás oyendo, porque ahí está la clave y por ahí te quiere derrotar el enemigo. No vas a poder pagar, tienes deudas, te van a llevar preso, te van a meter en data crédito. No escuches, no escuches. Dios está con nosotros y Él nos dará la victoria. Amén, amén, iglesia. Yo lo creo. Amén, amén. Yo recibo esa palabra. En el nombre de Jesús. Sí, el diablo quiere que usted esté triste, desanimado, que no vea salidas. Tal vez usted no ve salidas, pero Dios sí las ve. Ahora nos preparamos para el momento más especial. Es el momento en donde vamos a ser edificados en la roca. Y quien edifica su casa sobre la roca, el Señor lo considera como una persona sabia y una persona prudente. El que edifica sobre la roca es aquel que oye la palabra y la practica. El que solo la oye pero no la pone en práctica, entonces está edificando sobre la arena. Y aquí están todos los que están edificando o estamos edificando sobre la roca. Es decir, nos preparamos para escuchar la palabra y también para ponerla por obra. Abra, mi amado, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Otra de las enseñanzas que encontramos en la santa y bendita palabra del Señor acerca de lo que hizo Jesús cuando estaba aquí con nosotros en el mundo fue el llamamiento de Mateo, uno de sus discípulos. Mateo, capítulo 9, miremos el verso 9 al 13. Dice la palabra en Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Ahí donde dice Mateo coloque su nombre. Vio a un hombre llamado Humberto, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Usted nunca ha visto a un médico que vaya, a un enfermo que vaya al médico, no. Incluso enfermos no quieren ir al médico porque dicen, si voy al médico me encuentran una enfermedad, entonces mejor no voy. Pero el que se considera sano no va al médico. El que se considera que es bueno no va a buscar a Dios. Y Jesús dice, mira, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Yo estoy enfermo, yo necesito de Él, que es el médico por excelencia, yo lo necesito. Y dice aquí, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo así que misericordia y no sacrificio? Los fariseos ayunaban, los fariseos hacían ritos espirituales, pero no tenían misericordia.
¿Cómo así que tú te sientas con pecadores? Hey, me siento con pecadores porque fue a buscar a los pecadores, vine a salvarlos. Muchas veces conocemos del Señor y nos apartamos de los pecadores porque de pronto nos contaminamos con ellos. Jesús no lo hizo. Yo vine a llamar no a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Dios vino a llamar a pecadores. Y si usted considera que ha pecado, Dios vino a llamarlo a usted. Si usted nunca ha pecado, si usted es bueno, Dios no lo vino a llamar a usted. Esto es para los pecadores. No he venido sino a llamar a los justos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Dice la palabra. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en su primera carta, él les dice que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y que Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También dice ese texto que Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29. Estas palabras del apóstol son una descripción del testimonio de todo creyente convertido a lo largo de la historia del cristianismo. Pero en ocasiones Dios nos regala la oportunidad de ver esas palabras ilustradas en personas. Él nos sienta en la primera fila para que disfrutemos la función y al final hagamos ovación y le demos a Él toda la gloria. La vida de Mateo es un ejemplo de esto, de escoger de lo vil y menospreciado. Su nombre, Mateo, significa regalo de Jehová, don de Dios. Sin embargo, si hubieras vivido en su comunidad, seguramente pensarías todo lo contrario. Los evangelistas describen a Mateo, cuyo nombre hebreo es Leví, hijo de Alfeo. Buscando el significado de la palabra Leví o del nombre de Leví, significa unido. Mateo, regalo o don de Dios. Pero Leví, en el hebreo original, es unido. Unido significa asociado a él. Es un término que denota adhesión, que denota unión, el que une a los suyos. Yo me imagino que al nacer Mateo, en sus padres existía la esperanza de que el nuevo miembro de la familia, Mateito, renovara la unión familiar y el amor de los cónyuges. Por eso le colocaron ese nombre, Mateo, o Leví, perdón, en el original. Pero su nombre parece que no aplicaba en su vida. Pues Mateo era un cobrador de impuestos de Roma. Mateo era publicano. Un publicano, ¿quién era? Un publicano tenía la tarea de recolectar los impuestos a los judíos para entregarlos al Imperio Romano. Eran como una especie, para que podamos entender mejor, una especie de DIAN de aquellos tiempos. Ellos cobraban impuestos. Pero ¿sabe qué hacían estos publicanos? Ellos compraban al Imperio Romano el derecho de recolección para llenar las arcas de los romanos. Y adicionalmente tenían un permiso de sacarle al pueblo más dinero de lo requerido para pagarse ellos mismos. O sea, los impuestos eran bien altos. Por esta razón, los publicanos, entre los que se encontraba Mateo, habían sido excluidos de la sociedad hebrea.
Eran llamados gentiles, eran llamados pecadores, eran llamados o considerados traicioneros del pueblo. Mateo era considerado un traidor de la patria. Entonces su nombre no propiciaba la unión, la adhesión, sino todo lo contrario. Los cobradores de impuestos eran las personas más odiadas en toda la nación. Como consecuencia, ellos vivían apartados de la sociedad. Nadie los quería. Eran considerados menos que los herodianos. Los herodianos era un grupo de judíos leales a Herodes y más dignos de burla que los soldados romanos de la ocupación. Por su oficio de recolectar esos impuestos, a los publicanos no les permitían ni siquiera tener libertad para adorar en el templo. Su camada eran las prostitutas y otros rechazados socialmente. ¿Se imagina usted por un instante la vida de estas personas? Objeto de escarnio, debido a su materialismo y abuso. Sin embargo, la historia de Mateo cambió drásticamente. En un día, mientras él se encontraba en la oficina de los tributos, el propio Mateo lo relata de manera precisa en su libro, Mateo 9:9, que hoy estudiamos. Aquí dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¡Wow! El marginado social, el vil y menospreciado, había sido escogido por el Dios que no discrimina, sino que obra según el puro afecto de su voluntad, como dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice aquí. Efesios 1:5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ay, cómo me recuerda a la historia de Mateo, mi propia historia. Cuando el Señor tiene misericordia de mí, ni yo mismo creía en mí. Era despreciado por toda la sociedad. Ni yo mismo sentía que tenía valor. Me sentía sucio, inmundo. Pero hasta allí su misericordia me alcanzó. No merecía, y sigo sin merecerlo. Pero el Señor dice: de lo vil y de lo despreciado. Duele que te desprecien. Duele ser considerado por la sociedad como vil, como un inmundo pecador. Pero a ese tipo de personas es la que Dios escoge. Cuando Jesús llamó a Mateo, el corazón de este hombre estaba preparado por el Espíritu para salvación. En misericordia tocó a su puesto de trabajo. Ay, y cuántos nos hablan en el puesto de trabajo de Jesús y pareciera que nos hablara cualquier otra persona. Este hombre entendió quién era el que le estaba haciendo ese llamado. ¡Qué gran testimonio! ¡Qué impresionante!
Es el Dios que elige. Elige lo que el mundo rechaza. Elige lo que el mundo desprecia. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Mateo, el ladrón, es llamado luego a venir a ser discípulo de Jesús. Mateo, cuyo significado es don de Dios, regalo de Dios y recompensa. Dios transforma a quien cobraba impuestos a los hebreos. Lo transforma en bendición y don o regalo para ellos mismos. Pues el posterior ministerio del apóstol Mateo fue dirigido a los judíos. ¿Sabes algo? No conozco cómo es tu vida, pero Dios tiene el poder para transformar todas las cosas y aún tornar la maldición en bendición. Nadie daba un peso por mí, ni yo mismo. Yo me acuerdo del endemoniado Gadareno. Dice la Biblia que la gente cuando lo veía venir huían de él, porque se metía a los sepulcros. Yo muchas veces lo hice, cuando andaba perdido en el mundo, para que no vieran lo que hacía en los cementerios. Cuando la gente venía y veía aquel endemoniado que tenía 6,000 demonios, yo me imagino que 12,000 o más. Y cuando la gente veía venir a este hombre, huían. Pero cuando Jesús libera a este endemoniado, fue a predicar a Decápolis. Entonces yo imagino el cuadro, la gente viene y te desprecia. Ahí viene el loco, el drogadicto, viene el vicioso, aléjense, el violento. No, ese es una mala persona, es un pecador, aléjense. Y Jesús decía, déjenlo. Ese que ustedes desprecian es mi evangelista. Ese borracho, ese pervertido, es mi evangelista. Ay, es que tengo un hijo en la drogadicción. Déjalo. Él es mi evangelista. Es que tengo una hija en la prostitución. Déjala. Ella es mi evangelista. Es que mi marido es un infiel. Déjalo. Él es mi evangelista. Dios no hace acepción de personas. Fíjate nomás, cómo la mayoría de los creyentes son desechados por la sociedad. ¿Qué dice la gente de los pecadores, de aquel que falla? Es desechado del círculo social. La gente le da la espalda. Pero Dios no hace eso. La sociedad considera a este tipo de personas gente sin nada rescatable. Están allí en la periferia, en los barrios pobres, países del tercer mundo, sin mucha educación. La ignorancia que tienen o que tenemos nos hace creer estas tonterías acerca de Dios. ¿Qué países y sociedades más desarrolladas y cultas han desechado? Porque de lo vil y menospreciado Dios escogió. Fíjate que también son ex drogadictos, ex alcohólicos, ex presos, ex prostitutas, gente que la sociedad desecha, o gente
que por temor y debilidad mental se acercan a Dios porque necesitan creer en algo y se escudan en sus creencias, ya que es lo único que da sentido a sus pobres vidas. Eso dice la gente culta y estudiada. ¿Has escuchado alguna vez esto? Es que los cristianos se oponen a la eutanasia, es que ellos no tienen sabiduría, son tan brutos porque andan leyendo la Biblia, tienen que estudiar y entender que la gente tiene que morir dignamente. Jamás un suicidio será morir dignamente. Dios es el que decide el día y la hora. Es común en nuestros días. Y lo fue siempre. Aún en los inicios de la fe cristiana, es cierto. Sí, la Biblia lo dice. Pero es verdad también que los que creen ser algo en realidad no son nada. El rico, el culto, el famoso, el talentoso, el lindo, el intelectual tampoco son nada. Creen serlo, pero no son nada delante de Dios. Dios a este tipo de persona las desecha. No las tiene en cuenta para sus propósitos eternos, porque Él escoge de lo vil y menospreciado. Al igual que todos los demás, estas personas también son limitados, también envejecen, también se enferman, están sujetos a pasiones, necesitan beber, comer, ir al baño y solo es cuestión de que se les prive de un poquito de aire, unos cuantos minutos o que se caigan de pocos metros de altura para que mueran, por más poderosos que sean y ricos que sean. Ningún rico, por todo el dinero que tenga del mundo, ha evitado enfermarse o ha evitado morirse. La Biblia dice en Santiago 4:6. Escuche esto. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios, a los que se creen que son buenos, que no roban, que no matan, que no fuman, que los pecadores son otros. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que hace que haya una supuesta diferencia entre unos y otros es el orgullo. El encargado de hacernos creer y pensar que somos mejores que otros. Pero en realidad somos todos lo mismo. Somos pecadores y llenos de necesidades. Dios se vale de lo vil del mundo, de lo que para otros no tiene ningún valor, para reducir a nada lo que se jacta de algo. Dios elige para sí mismo lo que con desprecio desecha el mundo. Las personas que más desprecian los hombres, los seres humanos, son con frecuencia de gran estima a la vista de Dios. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Entre la gente más baja de la sociedad. Es muy difícil encontrar una persona rica, exitosa, según los criterios del mundo, viviendo verdaderamente la vida cristiana. Porque ellos se creyeron el cuento que son los dioses de sus propias vidas. Ahora, esto no es porque Dios prefiera al pobre por encima del rico, o que sea malo ser rico, no. O prefiera al ignorante por encima del intelectual, no. Porque Dios no hace acepción de personas. El problema no está en el hombre. Las riquezas y la fama, por lo general, vuelven a las personas arrogantes, egoístas y poco inclinadas a la renuncia personal, que implica el llamado de entrega a Cristo y su mensaje. Si alguien aquí, en esta reunión, se ha estado sintiendo inútil, se ha estado sintiendo limitado, si alguien aquí se ha estado sintiendo fracasado, despreciado, desechado, menospreciado o pecador,
por algo que haya hecho, o porque las circunstancias lo llevaron a sentirse así, puede que se sienta triste, y esta sea una sensación desagradable, pero es una señal de salud y esperanza. Porque a este tipo de personas que el mundo desprecia, que los demás desprecian, Dios los tiene en gran estima. Nunca olvides que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te sientes inútil? ¿Desgraciado? ¿Pecador? Entonces entrégate a la misericordia de Dios, diciendo: Señor Jesús, depongo mi rebeldía, me rindo, me entrego a ti, haz lo que quieras conmigo. Una oración así, Dios no desecha jamás. Jesús llamó al pecador y cobrador de impuestos Mateo, le dijo: sígueme. Mateo estaba cuadrando cajas. Tenía que presentar el reporte mensual. Vivía de eso. Tal vez su familia también vivía de sus ganancias. Pero al escuchar el llamado de Jesús, Mateo no lo pensó dos veces. Mateo no dijo: es que estoy ocupado. Es que mi trabajo, ¿con quién lo dejo? ¿Qué va a comer mi familia? No lo pensó dos veces. Dejó el banco de los tributos, que seguramente le producía gran ganancia, para seguir a Jesús. Ay, yo no sé por qué Dios a mí no me llama como llamó a Mateo. ¿Sabes por qué no te llama como llamó a Mateo? Porque seguramente no vas a responder como respondió Mateo. Con todo lo malo que Mateo haya podido ser en su vida delictiva, él no se demoró en tomar la decisión de seguir al Maestro. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros que nos creemos que no somos tan malos como otros, aún después de 20 o 30 años de escuchar de Dios, seguimos dudando si nos comprometemos con Él o no? Todavía no es el tiempo, espérame un poco más, todavía estoy ocupado, deja que me jubile, deja... Yo no sé por qué el Señor se fijó en un vil cobrador de impuestos, en un vil pecador. Porque este vil pecador entendía el valor del llamado que Jesús le estaba haciendo. Ante el llamado de Jesús, cada uno debe tomar su propia decisión. Jesús no cogió a Mateo por el cuello y le dijo: tú tienes que ser mi discípulo. Jesús no obligó a Mateo. Pero ante el llamado, este lo hizo gustosamente. No es que Dios a mí no me ha llamado. Mira, todos los días, desde las 5:45 de la mañana, el Señor te está llamando en este programa. Que tú te quieras hacer el que no oyes, que no es contigo, es otra cosa. Pero Dios te está llamando todos los días. Dice la Biblia que Mateo, levantándose, le siguió. Y Mateo, el ladrón, el que la sociedad despreciaba, pasa de ser publicano a ser discípulo de Jesús de Nazaret. ¡Qué privilegio tan grande! Tan comprometido con la obra, que llega incluso Mateo a convertirse en apóstol y escritor de uno de los evangelios que lleva su nombre, este que hoy estamos estudiando. Ay, yo no leo Mateo porque ese era un impío. Pues no leerá tampoco los Salmos porque David fue adúltero y asesinó. Ni tampoco leerá las cartas paulinas porque Pablo consintió la muerte de Esteban. Ni tampoco leerá Génesis porque le escribió Moisés, que asesinó a un hombre. La conversión de Mateo no solo capta nuestra atención prontamente por lo conciso de la experiencia, sino también por el efecto que causó. Leví, Mateo, inmediatamente le ofreció un gran banquete a Jesús en su casa. Y había allí
un grande grupo de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Lucas capítulo 5, verso 29. Lucas 5, 29 dice. Lucas 5, 29. Dice: y le vi, y le hizo gran banquete en su casa a Jesús. Y había mucha compañía de publicanos, muchos publicanos, muchos ladrones, pecadores, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas nos relata el banquete que Mateo, a raíz de su conversión, preparó para Jesús en su casa. Y pudo haber hecho una reunión para él y Jesús ya. Pero él dijo: no, tengo que invitarlos a todos. Todos tienen que conocer a Jesús. Por eso el Señor escogió a Mateo, a lo vil y menospreciado, porque los fariseos que se creían que ayunaban, diezmaban y oraban, eran tan buenos que no se comprometían a nivel de Mateo. Por eso Jesús lo llamó. Ay, es que Dios a mí no me ha llamado. No, es que Dios no te ha llamado. Es que tú no quieres responder a su llamado, que es otra cosa. Y llevas ahí años recibiendo, sin compartir con otros. Marcos capítulo 2, versos 14 al 16. Marcos 2, 14 al 16. Dice la Biblia: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Verso 15: y aconteció que estando Jesús a la mesa, en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Verso 16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Hay gente que no está sino para hacer piedra de tropiezo. Ni entran ellos ni dejan entrar a otros. Todo lo critican, pero nunca hacen nada por la obra de Dios. Mira, ve, comiendo con los pecadores. ¿Quién le iba a creer? En vez de estar criticando, juzgando y señalando, vaya y predíquele a la gente. Hay gente que uno está predicando la palabra, entonces quieren participar del programa para ellos predicar también. Y entonces es que a mí no me parece, yo no estoy... Vaya y predíquele usted a otro y déjese estar molestando a la gente que está recibiendo la palabra, por Dios. Entonces es que van a filosofar, es que la Biblia dice, a mí me parece, sí, si eres tan inteligente, pues ve y predícale a otros. No trates de dañar el trabajo que se ha venido haciendo y que Dios está haciendo con otros acá. No, está y se ponen molestos y vaya para otro lado. Ese es un programa abierto. Si no le gusta, qué pena. Tenemos que seguir con la gente que sí quiere. Sí. Aquí se cuenta que la casa del evento era la del mismo Mateo, quien incluye en el banquete a otros recaudadores de impuestos y pecadores. Habían prostitutas, había gente de mala calaña en aquella casa. ¿Usted los invitaría a su casa? A las prostitutas, a los drogadictos, a hablarles de Jesús. Claramente, Mateo, con ese llamado que le hace Jesús a seguirle, experimentó algo que deseaba compartir con sus amigos más cercanos. Jesús me dijo que podía ser parte de su ministerio. Él me dijo que lo siguiera. Y yo tengo que contarles a ustedes. Note que él no se quedó callado. Él testificó de lo que Dios había hecho en su vida. Y a muchos les da vergüenza hablar de Dios.
escribir cosas espirituales en la Biblia porque la gente se enoja con ellos. Que se enojen si se van a enojar, pero esa es mi identidad. Yo no hablo sino de Dios. ¿Cómo reaccionaron sus amigos ante la invitación que Él les hizo? Yo no sé. Mateo llegó y les dijo a los pecadores: hey, amigos, les tengo una invitación. Preparé un banquete en mi casa e invité a Jesús de Nazaret para que vayan y lo conozcan. Él me invitó a seguirle y estoy seguro que también les puede invitar a ustedes. Sus vidas pueden cambiar y pueden ser distintas. Yo no sé cómo ellos reaccionaron ante esa invitación. Lo cierto, y quedó testificado en la Biblia, es que allí estaban los pecadores con los que antes se reunía como testigos presenciales de lo que Jesús había hecho en su vida. Ay, es que a mí no me van a creer porque es que yo era publicano. Es que yo era pecador. Esta mujer que encontraron en pleno acto de adulterio, yo me imagino que para ella no sería fácil, que cada vez que iba detrás de Jesús, mírala ve, quien la veía ahí antes, acostándose con uno y con otros. Pero tú tienes, si quieres seguir al maestro, que estar preparado para que esa crítica no te afecte y puedas seguir adelante, porque la gente va a hablar, míralo, quien lo oye hablando de Dios, malo es. Que la gente hable. Yo sé quién he creído. Y las ranas no me van a detener. Croac, croac. Mateo no estaba dispuesto a callar esa gran noticia. Él quería compartir con sus amigos para que todos fueran también bendecidos como él fue bendecido. Este banquete que preparó Mateo, y que Dios por su infinita misericordia nos ha permitido a nosotros preparar cada día, cada mañana. Ese banquete fue una oportunidad de gran impacto causado por el Evangelio en una comunidad de pecadores, donde Jesús compartió su llamado al arrepentimiento. Lucas, capítulo 5, verso 31 al 32, enseña. Lucas 5, 31 al 32. Dice la palabra: respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 32. No he venido a llamar a justos, a los que se creen buenos, a los que se creen que nunca fallan, sino que he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. La vida de quien fuera parte de los 12 apóstoles de Jesús nos deja un legado, pero no solo por la manera en que el poder de Dios se manifestó en su conversión. Luego de la ascensión de nuestro Señor, Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo para redactar uno de los evangelios. El autor del evangelio que lleva su nombre se señala a sí mismo solo en 2 ocasiones en el libro que él mismo escribió. En su llamamiento en Mateo 9:9. Pasando de allí vio a un hombre llamado Mateo. Ahí es la primera vez que habla de Mateo, él mismo en su libro, para decir que Jesús lo llamó. Y cuando comparte las listas de los 12 apóstoles, eso está en Mateo 10:3. Mateo 10:3 dice acá: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo. Wow. Ahí dice, Mateo, el publicano. ¿Sí? Aquí aparece Mateo como parte de aquellos quienes el Señor le dio la responsabilidad de llevar a cabo la extensión de su evangelio. Se esperaría más información de él mismo en su libro. Sin embargo, es notable la modestia y la humildad de este hombre, el cual no centra su narrativa en sí mismo, sino en su Cristo y en su ministerio. En una época en que las redes sociales son las plataformas para la autopromoción,
En estos tiempos de vanidad, donde hay la necesidad de mostrarle al mundo lo que comes, lo que compras, Mateo nos ejemplifica que debemos enfocarnos en la gloria de Dios y no en nuestras propias marcas. Qué bueno que nuestras redes sociales fueran una plataforma, no para mostrarle al mundo lo bendecido que somos, sino la bendición que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Proverbios 27:2 dice algo que me impresionó mucho. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Imagínese Mateo en este tiempo, publicando en redes sociales todo lo que hacía. No, Mateo se centró en servir al Señor. Yo les enseñaré a pescar hombres. Y Dios puede pescar a través de las redes sociales. Echa la red a la derecha. ¿A qué red se refería? A Facebook, a WhatsApp, a YouTube. Usa las redes, pero no para promocionarte a ti, para promocionarlo a Él. Al igual que Mateo, de quien la tradición cuenta fue martirizado en Etiopía, hemos recibido el regalo de la salvación y somos comisionados para llevar el Evangelio a las naciones. ¿Cuántos no hemos sido bendecidos por este Evangelio que escribió Mateo? Mateo 28, del 18 al 20, dice, Mateo 28, del 18 al 20, dice la Biblia: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, no si les nace, no si tienen tiempo, no si no están ocupados. Id, es una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que yo no hago discípulos, ni gano discípulos, porque es que a mí no me ha nacido todavía. No es que Dios no le está preguntando si usted quiere hacerlo. No, Él dijo id, y eso es una orden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no nos hace una sugerencia, nos da una orden. Vayan y prediquen al mundo. Vayan y compartan estas buenas nuevas con otros. Eso hizo Mateo, hizo un banquete e invitó a sus amigos para que ellos también fueran bendecidos. ¿Qué haces tú cuando recibes la palabra del Señor? ¿La compartes con alguien? ¿Lo haces con los miembros de tu familia, con tus amigos más cercanos? ¿O te la quedas para ti? Mientras cumplimos con nuestra tarea, enfoquemos nuestra vida en Dios. Dejemos que Él sea el centro de nuestras vidas y no nosotros. Jesús continúa llamando obreros hoy. Y el Señor te pregunta, ¿estás dispuesto a seguirle? Como lo hizo Mateo. Termino con esto. Dios no escoge al sabio y preparado, sino al vil y al menospreciado. Dios no escoge al sabio y preparado, sino al vil y menospreciado. La buena noticia es que si Él escoge de lo vil y menospreciado, ¿quién dice que no nos puede escoger a nosotros? Pero de nada sirve que Él nos escoja y todos los días nos llame, si no aceptamos el llamado y le seguimos. Siento en mi corazón decirles que este es un nuevo llamado. Esta palabra hoy fue desatada y Dios la usó para volvernos a llamar a nosotros. Yo no sé si el Señor a ti te ha llamado hace cuántos años. Yo no sé si dejaste de servirle y te apartaste de tus caminos y está filosofando que es que tienes tiempo, que estás ocupado. Yo no sé tus excusas y justificaciones. Pero siento detrás de esta enseñanza que es la misericordia de Dios extendida sobre nosotros una vez más, diciéndonos: hey, yo llamé a Mateo. Él era un pecador, pero lo usé para servirme. Y también quiero usarte a ti, pero no has querido tomar la decisión. Así que hoy es el día. Padre, gracias
por esta palabra que revelas a nuestro corazón. Esto no es una enseñanza más. Ese es el llamado tuyo a tu iglesia que tal vez había perdido el primer amor y que se quedó sencillamente disfrutando del pan nuestro de cada día, de las bendiciones, de las revelaciones, sin entender que a eso no nos llamaste tú. Tú nos llamaste a ser discípulos, a compartir estas palabras con otros para que otros también puedan ser bendecidos. Perdónanos, amado, porque a veces estamos tan centrados en nosotros mismos y hay tanta egolatría que solo pensamos en nuestro bienestar y no en el que está en el lado. Ayúdanos a comprender, amado, que así como Mateo fue llamado sin importar su condición, hoy tú nos llamas a nosotros. Bueno es saber que a ti no te importa nuestro pasado, que tú puedes restaurarnos y puedes cambiar nuestra vida. Y después de haber sido vil y menospreciado por la sociedad, convertirnos en vasijas de honra para la extensión de tu reino. Es un privilegio que nosotros hayamos estado tan lejos de ti, apartados y sumergidos en el lodo cenagoso, y que tú hayas tenido misericordia de nosotros para alcanzarnos. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento nos detuvimos? ¿En qué momento perdimos esa pasión por compartir de ti a otros? Yo quiero que tú enciendas ese fuego en mi corazón y que yo pueda comprender que no merecía que tú me escogieras. Yo no merecía que tú me sacaras ni que me dieras otra oportunidad. Yo estaba perdido como Mateo, desechado por la sociedad, hundido en el pecado, y allí tu misericordia me alcanzó y me dijiste, camina conmigo. Pero hubo un trayecto del camino en el que yo me detuve y simplemente vi que empezaste a andar tú solo. Y hoy en tu infinita misericordia te das la espalda y te dice, hey, no te quedes. No te detengas, ven conmigo, te necesito para mi obra. Hay tanto por hacer, hay tantas vidas por alcanzar, por ganar. ¿Qué estás esperando? Es que no me siento digno. No necesitas ser digno. Yo escojo de lo vil, yo escojo de lo menospreciado. No tienes excusa. Es el momento de ganar al mundo para Cristo. Pero si te quedas callado es imposible que el mundo pueda conocer de mí, dice el Señor. Que así como Mateo preparó ese banquete, nosotros también podamos preparar banquetes como este, en donde la palabra de Dios se comparte, el pan nuestro de cada día, a cada uno se le reparte un pedazo de pan. Ayúdame, amado, a entender mi llamado. Ayúdame. Gracias, Señor, por recordarme de dónde tú me sacaste. Gracias por haberme tenido en cuenta en tus planes. Quita todo este letargo espiritual en el cual he entrado, toda esta comodidad y todas estas excusas y justificaciones que me han hecho pensar que ya no hay nadie a quien salvar. No, hay mucha gente que nos necesita y con tu ayuda lo vamos a hacer. Hoy el Señor te está diciendo, sígueme. ¿Qué vas a hacer? Hoy vamos a tomar esa decisión y vamos a avanzar con Él, caminando con Él, no sirviéndonos de Él, sino sirviéndole a Él. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios no escoge al sabio y preparado, sino al vil y al menospreciado. Y eso me incluye a mí. Entonces, podemos participar. Amén. Necesitamos hacerlo. Ay, la obra de la salvación no acaba en la cruz. Hay gente que necesita conocer del Señor. Y Dios nos quiere usar a nosotros. Amén. A todos ustedes, por su tiempo y atención, mil gracias. Recordarles que está nuestro canal de YouTube allí disponible. Todas las enseñanzas las subimos allí para que usted vaya y las disfrute en el tiempo que desee. Suscríbase al canal, por favor. Dele suscribir y le da clic a esa campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo video, allí les aparece en el celular. Mire, subieron un video en Verdades Eternas. Lo mismo si le da me gusta a la página de Facebook. Cada vez que estemos en transmisión, allí le aparece la notificación. Y si desea que le enviemos la notificación para la transmisión del programa en vivo en las mañanas o las reflexiones del fin de semana, escríbanos a nuestro WhatsApp. Es el 317-427-0754. Repito, 317-427-0754. Y allí le enviamos a usted también el enlace para que se conecte con nosotros cada mañana. A todos ustedes,
Un abrazo fuerte y las más ricas bendiciones. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.